Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hoy vamos a hablar un poco del linaje de Jefet, ¿no? Jafet. La charla es un poquito más corta que las otras porque realmente se sabe bastante poco acerca del linaje de Jefet, porque en sí nunca elaboraron grandes civilizaciones, siempre estuvieron más a la sombra de otros o llegando donde ya había civilizaciones establecidas y estableciéndose y consolidándose como la parte, está miento nuevamente para los que acaban de llegar y no saben. Eh, Consolidándose como la parte filosófica, digamos, la parte pensante, entonces no han sido en sí grandes creadores eh, de civilizaciones, exceptuando obviamente la civilización de Grecia, ¿no es cierto?, que es la más importante en su manifestación. Pero después acerca de los otros descendientes se sabe bastante poco, por eso la charla de hoy no va a ser demasiado, un poco más corta que las otras, no tampoco tan corta, pero un poco más corta que las otras es. La próxima vamos a ver la de Ham, que es un poquito normal, igual que la de Shem, un poquito más larga, y después ya vamos a salir del tema un poco de estas... de la separación de las tierras, el reparto de las tierras, que está todo en el capítulo 10, que estamos planteando a nivel básico, ¿no es cierto? A nivel semilla, como está planteado acá en el capítulo 10, porque no son todas las naciones, ¿no es cierto?, que como se fueron transformando a lo largo de la historia, aunque de muchas de ellas vamos a hablar justamente a lo largo de los estudios porque van a seguir apareciendo. Buenas tardes, Elía. Entonces vamos a comenzar con la charla 22, que es Jefet, el antepasado de los pueblos del norte. Jefet significa expansión, ¿sí? Justamente le fue dado supuestamente el nombre, tal vez no como nombre original, y sí como un nuevo nombre que le fue dado a raíz de la maldición, ¿no es cierto?, de Canaán. En el momento que la pronuncia se dice, Noah dice, sea Jefet expandido. Entonces tal vez ese no sea su nombre original, sino uno que fue adquirido posteriormente, una costumbre bastante normal en aquellas épocas. Sin embargo, no le conocemos otro nombre, por lo tanto no nos preocupa mayormente. Shalom, Laura, buenas tardes. Antes de que surgiera una separación completa de todas las diferentes nacionalidades, los medos, los persas, griegos, etcétera, los celtas, todos, los yefetitas quedaron divididos primero en dos grandes grupos. Ellos no se, como ya dije, no se expandieron tanto creando civilizaciones. Uno de estos grupos constituyó los antepasados de los indios y persas, ¿sí? Mientras que el segundo grupo fue el agregado de las tribus que después compusieron las naciones de Europa. Fue básicamente donde más se expandieron. De ahí que la palabra indoeuropeo es un buen resumen realmente para este grupo, ¿no es cierto?, de descendientes de Jefet. Que la separación de estos dos grupos precedió probablemente a esta división más pequeña en nacionalidades, se sugiere en el temprano surgimiento de nombres que distinguía a estas dos grandes divisiones. Los antepasados de los indopersas asumieron para sí mismos, o sea, se llamaron a sí mismos el término de arias y dieron al otro grupo el nombre de yavanas, ¿sí? Palabra que puede tener una cierta relación con el nombre Yahuán, tal vez. Son todas teorías establecidas por etimólogos, ¿no es cierto?, básicamente, historiadores también. Buenas tardes, Andrés.
Buenos días para vos. Estás en Australia. Pero acá buenas tardes. El nombre Irán proviene de la palabra Aria, justamente. Es un nombre que para nosotros, tal vez en castellano, sí, Irán, Aria, no nos suena demasiado parecido y sin embargo lo es en su original. Sí, en español son los arios. Y es un término que se emplea para referirse a los descendientes en general de Yefet. Y aquí podemos entender justamente el motivo del odio que va a aparecer más adelante en cuanto a la separación semita-aria, ¿sí? Tal vez si decimos judío nazi se entenderá mejor, y después vamos a ver también de dónde sale la parte alemana. De modo que Yawan y Madai, por así decirlo, pueden denotar colectivamente estas dos ramas que estamos separando. Una se fue para el lado de Europa y la otra se fue para el lado de Persia inclusive se extendió hasta el lado de la India, ¿sí? Sin embargo, también conformaron la parte de Grecia. Grecia comienza como Grecia y después se expande hacia el resto de Europa, ¿no? Y los descendientes de Yefet, dice, son Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesec y Tirás. Esto está en Bereshit en el capítulo 10. Entonces, el primer hijo es Gomer, el primogénito de Yefet, ¿sí? Generalmente identificado como el Gimirru, los cimerios de Asiria. Hay muchas controversias entre estas cosas y no se sabe demasiado de los hijos de Yefet, repito. Muchos historiadores también los relacionan con los cimerios, de lo cual viene el nombre de Crimea, por ejemplo. Los Kimeri o Gimirai. En estas lenguas antiguas, la C, K y G tienen la misma letra, por así decirlo. Entonces se mezclan bastante. Para nosotros es difícil hacer el paso de una palabra que va con G a una palabra que va con C, pero en estos idiomas es sumamente simple porque la letra es la misma. Según escritos de Qumran, Gomer recibió una parte de la tierra al noroeste del río Tina como herencia de su padre Noah, ¿no es cierto?, su antepasado. Este grupo parece haberse multiplicado bastante rápidamente hacia el oeste, pero una porción considerable de esta antigua familia parece haber sido expulsada por los escitas y se refugió en Asia Menor durante el siglo VII a.C. Su historia subsiguiente es conocida hasta cierto detalle gracias a registros asirios, donde aparecen como los quimirras, justamente los cimerios, nombre con el cual ya eran conocidos en la época de Homero. Los cimerios o quimirri se establecieron posteriormente en Capadocia, que es una región de Turquía. Algunos de la tribu de Gomer o bien permanecieron en el país o bien volvieron subsiguientemente, fueron y vinieron, y otros fueron al oeste, tan lejos como hacia Francia y España, ¿no? Y posteriormente también llegaron hasta las Islas Británicas, como vamos a ver en breve. Buenas tardes, César, shalom. Sin grito. Según Josefo, la rama que volvió a Asia Menor llegó a ser conocida como los Gálatas, ¿sí? Y la relación entre los Gálatas y los celtas está bastante bien establecida históricamente, fueron sucediéndose, por así decir, pero estuvieron siempre en la misma zona y son los mismos, básicamente, pero en épocas diferentes. Los galos eran designados Galati o Celtae por los romanos. Además, los historiadores romanos también aseguran que este pueblo procedía originalmente de Asia Menor y que se esparció por toda Europa, en España, por ejemplo, Galicia, en Francia, la Galia, y en Gran Bretaña, los celtas. Entonces ahí tenemos el mismo grupo en las localidades y diferentes épocas también. También tenemos que muchos gomeritas fueron los que llamaban de bárbaros contra los que tuvieron que defenderse los asirios, aparentemente, ¿no es cierto?, de ataques externos, y que después se ofrecieron como mercenarios, terminaron trabajando junto con los asirios, terminaron sirviendo como mercenarios que finalmente terminaron acomodándose y viviendo, teniendo vidas de granjeros normales, ¿no es cierto? Se instalaron completamente en la zona de Asia Menor conocida como Galacia. Ellos fueron básicamente los fundadores de Europa, de acá
de esa parte es de donde salieron, ¿no es cierto?, hacia Europa. Esta pista de la deriva hacia el occidente, ¿no es cierto?, a partir de las planicies transcaucásicas, las que vienen después del Cáucaso, de los cimerios, de los celtas o los galos, nos lleva entonces hasta las islas, las costas y las extremidades de la tierra a la que se aluden en gran parte de las profecías finales de Isaías. Como dice, de estos se esparcieron los pueblos de las costas, cada uno en sus territorios, según su lengua, por sus familias, en sus naciones. Dice Bereshit en el capítulo 10. Las expresiones proféticas que dicen islas, costas y extremidades de la tierra parecen aludir justamente a las islas británicas, Irlanda, las costas francesas en el continente europeo, el continente americano, inclusive después, más adelante, ¿no es cierto?, que está del otro lado. Fue en las islas británicas y en Irlanda de donde los celtas, tuvieron su refugio más seguro, donde más prosperaron y estuvieron tranquilos, ¿no es cierto?, por así decir, para desarrollarse de forma un tanto escondida y sin hacer tanto ruido como en el centro de Europa, ¿verdad? Y desde allí produjeron las oleadas migratorias de los pilgrims hacia América. Los pilgrims eran los peregrinos, justamente los primeros que fueron a América a colonizar la Tierra Nueva, y que fueron como los peregrinos, ¿cierto? Ustedes conocemos todos los antepasados del cristianismo estadounidense, por así decir, vamos a darle ese nombre, que son los antiguos peregrinos, los primeros que llegaron, provenían todos de un entorno celta, ¿sí? Entonces ahora vamos a entender el porqué. Hola Irma, buenas tardes. El porqué de tantas prácticas ocultistas, tantas prácticas druidas, sobre todo porque los druidas eran los sacerdotes celtas, ¿no es cierto? ¿Por qué todo ese tipo de sociedades secretas florecieron en la forma que lo hicieron en América del Norte? ¿De dónde salen justamente todas tantas cosas que ahora sí, de esta manera conseguimos explicarnos? Como nota, no todos los hijos de Omri, que es otro nombre de Gomer, derivaron hacia Occidente, ¿no es cierto?, como ya lo dijimos antes. Algunos lo hicieron hacia Oriente y se desplazaron hacia China, India y Japón actuales. O sea, generando dos razas bastante diferenciadas, muy diferenciadas totalmente, ¿no es cierto?, porque la raza de China no son lo mismo que las razas europeas. Sin embargo, la palabra indoeuropeo unifica ambas corrientes en las cuales se dividió los descendientes de la misma persona, ¿no es cierto?, de Yefet. También es curioso que los galeses llamen hoy en día llaman a su idioma Gomerag, en honor al que ellos dicen fue el padre de su pueblo, ¿no es cierto?, que lo llaman Gomerag, y sería el Gomer, ¿no es cierto? El nombre étnico de los pueblos celtas es Sinri hasta los días de hoy, como es una palabra que, como ya dijimos, se asemeja al nombre Gomer porque la C y la G son la misma letra en estos idiomas. El término celta viene de keltoi, es de origen griego, pero es una transliteración justamente del nombre antiguo. Los romanos lo llamaban Galli, ¿no es cierto? Tenemos evidencia de los celtas, de la existencia de los celtas en el centro de Europa hasta el año 1200, a partir del año 1200 más o menos antes de Cristo. Ya se habían extendido hasta esa zona. Existen muchos lugares donde dejaron marcas a través de su nombre, como en Umbria, en Italia, Cumberland, Northumbria, en Inglaterra, en el país de Gales, Sinru, ¿no es cierto?, Gálica, en Ucrania, en Polonia también, Galicia, como ya dijimos, en España, la Galia en Francia, ya mencionamos, ¿no es cierto? Y todos ellos estaban, no nos olvidemos, gobernados por los druidas. También estaban organizados, tienen una forma muy particular de organización interna, social, estaban organizados en clanes, donde los hijos eran del clan, porque no había matrimonios entre ellos, o sea, la gente se juntaba, tenía hijos y después los hijos eran del clan como un todo, ¿sí? No tenían el concepto de familia.
básicamente. También se practicaba, obviamente, la prostitución, pero como una cosa permitida, ¿no es cierto? Como una cosa bien vista, por así decir. Sí, cualquier parecido con la realidad actual, evidentemente, no es casualidad. Los cimerios en sí nunca establecieron una relación con las grandes civilizaciones porque no se juntaban, no eran naciones que se unieran con los demás, se dedicaban básicamente al pillaje, eran mercenarios, terminaron siendo mercenarios, como ya mencioné. En sí atacaban a lo que podían y no se relacionaban demasiado con los demás. Realmente esta rama fue bastante bárbara. Para los israelitas resultaban completamente abominables, más abominables todavía que los fenicios, que eran los que adoraban a Moloch, ¿verdad? Los consideraban más bárbaros aún. En este sentido también en este momento es importante mencionar el relato bíblico de Osea. Gomer es el nombre de una ramera con quien él se casa por orden de Yahweh, por orden directa, ¿no es cierto? Para simbolizar a través de ese matrimonio la relación de Yahweh con la infiel Israel, ¿no es cierto? Donde Osea representa a Yahweh, Gomer representa a Israel y los amantes representan a las naciones tras las cuales la prostituta se fue atrás de ellos, ¿no es cierto? El nombre es exactamente el mismo, es la misma palabra, tal cual, que la de este hijo de Yefet. Y evidentemente fue elegido por el tema de la prostitución que practicaba. También tenemos una mención en Yehezkel, aparece en la profecía de Gog y Magog, así que los vamos a tener al fin del milenio. Estarán contigo Gomer y todas sus tropas, dice Yehezkel en el capítulo 38:6, en cuanto a Gog y Magog. Entonces, son todas tribus que van a reaparecer de alguna forma. Probablemente no reaparezcan con los nombres originales antiguos, no se manifiestan de esa forma. Y sin embargo, sí vamos a estar hablando de descendientes de los mismos. Buenas tardes, Katy. Buenas tardes, Minerva. Un hijo importante de Gomer, ya estábamos hablando de una segunda generación, pero lo voy a mencionar porque resulta importante, justamente Askenaz, ¿sí? Casi sin excepción con los comentaristas concuerdan en que debe ser situado al norte de la media luna del creciente fértil, ¿no es cierto?, que rodea a Palestina y Mesopotamia. Ellos observan que existen reminiscencias de su presencia ahí porque, por ejemplo, el nombre Askenaz en el lago Ascanio, que está en esa zona, y también un grupo que estaba localizado ahí que se conocía como los Ascani, que estaban establecidos en la provincia de Frisia. Parece que son mencionados por Homero en la Ilíada, ¿no es cierto? Al irse desplazando hacia el norte, los descendientes de Askenaz se encontraron con los descendientes de Tiras, los tracios, según identificados por Josefo, que ya ocupaban las llanuras de Tracia. Esta circunstancia contribuyó probablemente a que emprendieran un camino más hacia el sur, hacia la región centro-occidental de Rusia, en lugar de seguir a Gomer hacia el oeste y centro de Europa, o sea, se fue para el otro lado, llegando a su tiempo a lo que ahora es Alemania. En hebreo medieval, Alemania se conoce como Askenaz y es el origen del término judíos askenazis, justamente. Desde la Edad Media en Alemania, el judaísmo askenaítico se refiere a los judíos alemanes, o sea, son nacidos en Alemania, pero tienen una ascendencia judía y practican la religión judía. Siempre los judíos han estado aislados, por así decir, dentro de otros grupos étnicos. Entonces tienen su nombre por su religión, ¿sí? Son judíos y al mismo tiempo tienen la nacionalidad del país en el cual nacen. En este caso son askenazis porque son alemanes. También hay polacos, judíos polacos, ¿no es cierto? Askenaz es realmente la palabra hebrea para Alemania. Se escribe así, el país, el nombre de Alemania, en hebreo se escribe Askenaz. Al multiplicarse desde acá pasaron al norte de Ascania, que junto con las islas de Dinamarca pasó a ser conocida por los escritores como las islas de Escandia y formaron Escandinavia, ¿sí?
cómo se van desparramando y cambiando, modificando un poco los nombres, ¿no es cierto? Pero se mantiene a veces, se puede llegar a reconocer. Al multiplicarse allí, pasaron, mientras tanto, en las fronteras septentrionales de Media, una retaguardia de la misma familia se mantuvo un poco más atrás. Estos pueblos se aliaron con sus vecinos, los medos, y causaron bastantes problemas a Esaradón de Asiria. Como ya dijimos, se transformaron en los bárbaros que estuvieron atacando y molestando todo el tiempo a Asiria. Fueron llamados de bárbaros, como Grecia también llamaba bárbaros a todos los pueblos que no eran griegos, o como los mismos hebreos también llamaban de goyim a el resto de las naciones que eran paganas, ¿no es cierto? O sea, un nombre genérico para todos los que no pertenecen a su propio pueblo. Se sabe también acerca de una cadena de montes llamadas Ascaminianos, que donde deben haber estado también ubicados, alrededor de los cuales vivían entonces descendientes de Ashkenaz. Al comienzo de la era cristiana, un poco al norte, separados de Armenia, justo al sur de los montes caucásicos, donde se supone que llegó justamente el arca, ¿no es cierto? En esa zona había un país llamado Sacacene, que es casi seguro que este pueblo, los Sacasenoi, eran también descendientes de Ashkenaz. Parece ser que una oleada de este grupo en tiempos más recientes, un poco después del inicio de la era cristiana, los Sachsen emprendieron camino al norte a través del Caspio, del mar Caspio, ¿no es cierto?, hacia Europa, y de ahí fueron entrando con la oleada de sus parientes germánicos, los godos, al norte de Europa, donde el país que ocuparon recibió simplemente el título justamente de Sachsen, como nosotros los conocemos más familiarmente hoy, son los sajones, ¿sí? Entonces los sajones y los alemanes, o sea, los sajones y los alemanes, Askenaz y Sachsen, descienden todos de Yefet, ¿sí? Son pueblos yefetitas. Así podemos entonces aceptar que Askenaz, que es el nieto de Yefet, dio origen a un gran componente de los primeros pobladores de Alemania y Escandinavia, y que en su camino dejó muchos memoriales, ¿no es cierto?, de ese nombre ancestral. Quedaron en lugares, ¿no es cierto?, además de proporcionarnos un nativo que jugó un destacado papel en la historia de Inglaterra, que realmente eso ha sido la más conocida. Por supuesto, también tenemos las profecías, ¿verdad? Levanten bandera en la tierra, toquen corneta entre las naciones, alisten contra ella a las naciones, convoquen contra ella a los reinos de Ararat, de Miní y de Askenaz. Designen contra ella un alguacil, hagan subir caballos como enjambres de langostas. Eso está en Yehezkel en el capítulo 51. Ararat y Miní son Armenia, y se supone que se levantarán junto con Alemania, ¿no es cierto?, Askenaz, y otras naciones contra Babel. Entonces, este es un hijo, ya es un nieto, ¿no es cierto?, de Yefet, ya está en la generación siguiente. Otro hijo también bastante conocido, pero del que se sabe bastante poco, es Magog. Es un nombre que nos suena bastante acerca de las profecías, ¿verdad? Que son bastante controvertidas y no tienen una muy buena interpretación normalmente. Es muy poco realmente lo que sabemos acerca de los descendientes de Magog. Ni siquiera está claro si el nombre es la forma original o si es un compuesto de dos elementos, porque o sea, la palabra ma y gog, ¿no es cierto? Porque el prefijo ma era una palabra muy común, significa tierra, y se añadía con frecuencia a un nombre personal, diciendo la tierra de fulano, ¿sí? Entonces Magog significaría tierra de Gog, ¿no? El lugar de Gog, el país de Gog, la nación de Gog, como quieran llamarlo. Entonces no se sabe realmente si es un nombre personal parecido a Gog, o si implica el lugar donde Gog reinaba. Y sí implica en ese sentido que toda la nación acompañará a su rey, obviamente, cuando se dice que Gog y Magog irán a la guerra.
¿existe alguna indicación de que Marco Polo comprendió que la palabra mongol, que es donde viene mongol, ¿no es cierto?, como era una corrupción de la palabra magog, porque se encontró con una asociación de nombres que consideró que correspondían con Gog y Magog, ¿no es cierto?, Ung y Mongul. Él hizo esa asociación. Y ese tipo de cosas, ese tipo de pensamientos que algunas personas han hecho, se han trasladado a lo largo de toda la historia y han, por así decir, impregnado toda la el conocimiento, o sea, se pasan como diciendo, sí, está como algo aceptado, teorías aceptadas, por así decirlo, ¿no es cierto? Entonces, estas cosas han marcado lo que se llama conocimientos históricos durante mucho tiempo y la gente pensaba siempre que realmente los mongoles eran Gog y Magog también. También puede estar refiriéndose a un tiempo anterior a la migración de los tártaros, ¿no es cierto? Es posible que esa palabra mongol fuera originalmente designada a un pueblo que haya descendido realmente de Gog y haya sido de procedencia indoeuropea, no se tiene seguridad. Según Josefo, los descendientes de Gog fueron posteriormente conocidos como los escitas, de los que se dice que eran también conocidos como los magogitas, ¿no es cierto? Esta gente vinieron a formar posteriormente la mayor parte de la etnia rusa. Si menciona a Gogen y Ezequiel en el capítulo 38, y vi que así ha dicho Adonai Yahweh, mira, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe de Rosh, de Mesec y de Tubal. Se puede observar que Rosh, que en este pasaje se traduce como príncipe, en realidad es la misma palabra que utilizamos para cabeza de mes, cuando decimos Rosh Hodesh, es cabeza en sí. Sí se ha traducido muchas veces como príncipe en el sentido de cabeza, el jefe de una tribu, de un clan, lo que haya sido. Entonces, en ese sentido, sí significa príncipe o potestad, ¿no es cierto? Los rusos se supone que derivan su nombre de este término de Rosh, ¿no es cierto? Rusia. Rusia era conocida también como Muscovy, de donde viene Moscovia, hasta la época de Iván el Terrible. En esa época el nombre le fue cambiado, ¿sí? Eran moscovitas antiguamente. Este nombre indudablemente estaba vinculado con Mesec. El imperio ruso fue creado por los príncipes moscovitas, como decimos, que fueron los primero los grandes duques de Moscú, pero fue Iván el Terrible justamente quien realmente consolidó y extendió el imperio hasta fundar realmente Rusia, lo que se conoció como Rusia, la Unión de Estados Rusos. Pablo y David me preguntan, ¿la tribu de los házaros existieron? No, no existieron. Así de simple se los digo. Es un invento moderno que forma parte de la conspiración. No existe ningún tipo de pruebas documentales reales acerca de la existencia de házaros. Los únicos que lo mencionan son los autores de 2 o 3 libros que han seguido una línea, digamos así, para presentar un caso contra los judíos. Y hacer la invención de una tribu entera que se transforma, se convierte a una religión de forma completa, de la cual no existe ningún documento en toda la historia. Jamás los descubrimos antes, de repente los descubren ellos. Los házaros lamentables, yo pensé que sí que existían. En su momento yo pensé que realmente era todo documentado. Pero como de costumbre, cuando uno empieza a mirar justamente las fuentes de las cuales esta gente empieza a citar, cuando te encontrás que vas y buscas y no encontrás, vas y buscas, no encontrás, me cita no aparece, o no dice lo que quieren decir, porque también muchas veces tuercen las cosas. Sí citan personas que existen, sí citan libros, pero no está diciendo eso en donde uno lo busca en la cita. Entonces, todo ese tipo de cosas realmente te da la pauta de que son cosas engañosas y hechas para engañar. Buenas tardes, Silvia. Entonces, seguimos con el otro hijo. El tercer hijo fue Madai.
Y acá sí, bueno, tenemos que es bastante claro que los Madai aparecen posteriormente como los Medos. De ellos hablamos ya la vez anterior que fueron, Madai fue el que pidió permiso a sus cuñados, él estaba casado con una mujer semita, ¿no es cierto?, hija de Ashur, y pidió permiso para permanecer en sus tierras porque no le habían gustado las tierras que le habían tocado, que eran más cercanas al mar. Sus cuñados le dieron permiso y él quedó en esas tierras. Finalmente, de aquí surgiría, tiempo más adelante, el Imperio Medo, que se uniría a el Imperio Persa y conformarían el Imperio Medo-Persa que nosotros conocemos de las profecías, ¿no es cierto?, del libro de Daniel. En su libro Races of the Old Testament 6, que es el autor, dice que los medos afirmaban su relación con los arios del norte de la India. En los monumentos persas, por ejemplo, en las inscripciones de Behistún, son designados como los Mada, ¿sí? De donde procede realmente la forma griega medos, ¿eh? Entonces, de aquí no hay duda de que Persia fue al principio su área general de asentamiento. En este sentido, son los más documentados, por así decir. En las inscripciones asirias se los menciona como los Madai, ¿sí? La población actual de la parte occidental de la meseta iraní, incluyendo a muchos persas, hablan kurdo y azeríes, ¿no es cierto? Son lenguajes más actuales. Consideran que son descendientes de los antiguos medos, ¿sí? Y ahí, acá repitamos que Irán viene de arios, ¿no es cierto? Herodoto enumera los nombres de 6 tribus medas o castas que fueron muy importantes y que justamente se unieron y formaron la coalición que se conocería como el Imperio Meda, ¿verdad? Algunos de estos son bastante similares a los nombres tribales de los escitas, lo que sugiere tal vez un vínculo entre estos dos grupos que estaban en la misma zona y es probable que hayan tenido relaciones intertribales. Una de estas tribus fueron los Budí, que se encuentran también entre los escitas del Mar Negro, como Budini, ¿sí? Buda era de la tribu de Buda, la forma saca, los escitas del la forma escita de este nombre, ¿sí? O sea que era de origen medo, persa, por así decir, aunque en esa época las cosas eran diferentes, ¿no es cierto? La sexta tribu de los Medas, mencionada por Heródoto, eran los Magi, ¿sí? Los Magi son los magos, ¿no es cierto? Es donde sale la historia de los Reyes Magos. Ellos eran una casta hereditaria de sacerdotes del surbanismo que se desarrolló fuera del zoroastrismo, las cosas que veremos más adelante. El nombre Magi implica un vínculo con los sumerios que llamaban a su lengua emergir, ¿sí? O sea, en nuestro idioma no parecen parecidos, pero en su idioma son sumamente parecidas las palabras. La tradición húngara también traza una ascendencia magiar, ¿sí? Húngara, con los Reyes Magos. Y tienen muchas cosas en común que en algún momento también vamos a ver. Según Herodoto, entonces los Magi eran de la casta sagrada de los medos, ¿sí? Organizaron la sociedad persa después de la caída de Asiria y Babilonia. Sin embargo, su poder se vio reducido por Ciro, que fue el fundador del imperio persa, ¿no es cierto?, que surgiría realmente de la unión de los dos imperios y en realidad que donde el imperio persa se comería al imperio meda, o sea, los medos prácticamente desaparecerían como cultura y quedaría la parte fuerte que era el imperio persa. Y luego también lo sigue su hijo Cambises II, ¿verdad? Los Magis se rebelaron contra Cambises, porque no era lo mismo el hijo que el padre, no tenían la misma presencia, el mismo poder, y establecieron un demandante al trono, uno de los suyos que tomó el nombre de Esmerdis. Es conocido como falso Esmerdis porque se hizo pasar por otro, que sí tenía derecho al trono, pero pusieron unos falsos, ¿sí? Finalmente fueron derrotados por los persas bajo Darío I, y la secta de los magos continuó, pero sumamente debilitada hasta que fue completamente absorbida y no se supo, por lo menos no se sabe, no se supo más de ella a nivel superficie, ¿no es cierto? Porque esta gente normalmente desaparecen y se quedan bajo superficie.
como han hecho tantos otros y han generado las religiones de misterio, ¿verdad? El cuarto hijo importante realmente que conocemos es Yahuán, en griego es Ión, de ahí viene Ionia o Jonia, ¿no es cierto? Que es uno de los nombres de Grecia, uno de los nombres más antiguos de Grecia. Yahuán entonces dio origen a los jonios, que eran básicamente filósofos. Los orientales parecen haber usado el término Yahuán para la raza griega como un todo, como todos los griegos, y aunque había muchos subgrupos, muchos subrazas, por así decir. En Daniel, en el capítulo 8, he mencionado que el macho cabrío es el rey de Yahuán, que es Grecia. El cuerno grande que tenía entre sus ojos es el primer rey, dice. Las escrituras predijeron con exactitud lo que iba a suceder con el imperio griego y predijeron también su desmembramiento algunos siglos después. Justamente en el libro de Daniel dice, mientras yo estaba considerando esto, vi que un chivo venía de la parte del oeste sobre la superficie de toda la tierra, pero sin tocar la tierra. Aquel chivo tenía un cuerno muy visible entre sus ojos. Fue hasta el carnero que tenía los dos cuernos, al cual yo había visto que estaba de pie delante del río, y corrió contra él con la ira de su fuerza. Vi que llegó al carnero y se enfureció contra él, lo golpeó y quebró sus dos cuernos, pues el carnero no tenía fuerzas para quedar en pie delante de él. Por lo tanto, lo derribó a tierra y lo pisoteó. No hubo quien librara al carnero de su poder. Entonces el chivo se engrandeció sobremanera, y estando en su mayor poderío, aquel gran cuerno se quebró, y en su lugar crecieron otros 4 cuernos muy visibles hacia los 4 vientos del cielo. Esta profecía se cumplió completamente en todo detalle, sabemos. Alejandro ascendió al trono aproximadamente en el 336 antes de nuestra era. 7 años después ya había derrotado al poderoso rey Darío III, perdón. Posteriormente siguió expandiendo su imperio hasta que su muerte, ¿no? Que fue prematura, se dice que fue envenenado en el año 323, solamente tenía 32 años de edad. No dejó descendientes físicos y no tuvo un gobernante que lo siguiera. En vez de eso, sus 4 generales principales, que eran Lisímaco, Casandro, Seleuco y Ptolomeo, se proclamaron a sí mismos reyes y dividieron el imperio en 4 partes, ¿no es cierto? Durante sus campañas, Alejandro cumplió también otras profecías bíblicas. Por ejemplo, los profetas Yahezkel y Zecarías, que vivieron durante los siglos 7 y 6 antes de nuestra era, anunciaron la destrucción de la ciudad de Tiro. Por eso, así ha dicho Adonai Yahweh, mira Tzor, que es Tiro, yo estoy contra ti. Tiro es Fenicia, ¿sí? Recordemos que lo mencionamos ya en el... no, miento, estoy mintiendo. Lo vamos a mencionar en el próximo. Contra ti haré subir muchas naciones, como el mar hace subir sus olas. Arruinarán los muros de Tzor y destruirán sus torres. Barreré de ella sus escombros y la convertiré en una roca desnuda. Será un tendedero de redes en medio del mar, porque yo he hablado, dice Adonai Yahweh. Será saqueado por las naciones. Tomarán tus riquezas como botín y saquearán tus mercaderías. Destruirán tus muros y demolerán tus lujosas casas. Y tus piedras, tu madera y tus escombros los arrojarán en medio de las aguas. En medio de su llanto entonarán por ti un lamento. Por ti lamentarán diciendo, ¿quién como Tzor, la que ha sido silenciada en medio del mar? Cuando tus mercaderías salían por los mares, saciabas a muchos pueblos. A los reyes de la tierra enriqueciste con la abundancia de tus bienes y de tus productos. Ahora que estás quebrantada en los mares, en lo profundo de las aguas, tus productos y toda tu tripulación han caído en medio de ti. Todos los habitantes de las costas se horrorizan a causa de ti. Sus reyes están muy aterrorizados y sus rostros se abaten. Los mercaderes de los pueblos silban a causa de ti. Has venido a ser objeto de espanto y dejarás de existir para siempre. Esto está en Yahezkel. Y también Tzor se ha edificado una fortaleza, ha amasado plata como polvo y oro como fango en las calles. Pero Adonai la empobrecerá, derrotará sus fuerzas en el mar y ella misma será consumida por el fuego, dice Zecarías en el capítulo 9.
Viajes que él escribió incluso que sus piedras y su polvo serían colocados en el medio mismo del agua, ¿verdad? Vemos las tropas de Alejandro cuando hicieron el sitio en la ciudad de Tiro, recogieron los escombros de la antigua ciudad continental que ya habían conquistado y los fueron arrojando al mar, construyendo un terraplén para tener acceso a la parte insular, o sea, a la parte de la isla de la ciudad, porque Tiro era una pequeña isla situada enfrente del continente, ¿verdad? Entonces unieron con los escombros, hicieron un terraplén por el cual pudieron pasar sus ejércitos y Tiro realmente cayó. Entonces aquí vemos cómo los yefetitas conquistan una fortaleza, Tiro, que es fenicia, es jamita, lo vamos a ver en el próximo. Entonces, acá tenemos como los yefetitas conquistan a Fenicia y de esta forma llevan todo el conocimiento de los antiguos a todo el continente. Con el conocimiento les viene a los fenicios a través del tráfico que tenían con Egipto. Esto lo vamos a ver un poco mejor en los próximos capítulos. Ahora lo que vamos a mencionar un poco es justamente qué es lo que los griegos nos han legado, por así decir. Es uno de los grupos que más tenemos documentos y no solamente están bien documentados, sino que están muy bien instalados en nuestra sociedad actual, ¿no es cierto? El humanismo griego es un aporte bastante nefasto, pero que lo tenemos en nuestra sociedad. Humanismo es la negación de cualquier poder o valor moral superior al de la humanidad. El rechazo de la religión en favor de una creencia en el progreso de la humanidad a través de sus propios esfuerzos. Esta es una definición del diccionario. El humanismo en sí, entonces, no es espiritualmente neutral, no es neutral, no es que los humanistas piensen que son neutrales como los ateos. Los ateos tampoco son neutrales, son justamente opuestos, ¿sí? Entonces eso no los hace ser neutrales, por el contrario, son la negación deliberada, son el rechazo del poder y de la autoridad de Yahweh, del creador del eterno, ¿no es cierto? Es una religión antirreligiosa, por así decir, porque en sí es una religión, ¿sí? Ellos tienen sus propias creencias, pero no dejan a los demás creer en lo que desean. A pesar de que se llaman a sí mismos de tolerantes y bla, 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 no lo son en lo más mínimo. Por esta razón es básicamente enseñado el humanismo en los sistemas educativos que prohíben la enseñanza de la religión, como es el caso de los Estados Unidos, por ejemplo. Si estudiamos el humanismo de manera retrospectiva a través de la historia, empezando con el sueño de Nabucodonosor, ¿no es cierto?, de aquella imagen con cabeza de piedra, pecho y brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce y las piernas de hierro. Según la interpretación de Daniel, sabemos que esta imagen prefiguraba los 4 imperios gentiles que se levantarían uno tras el otro, ¿verdad? La cabeza era Babilonia, el pecho y los brazos el imperio medio persa, el vientre y los muslos Grecia y las piernas era Roma. Todo eso está en Daniel en el capítulo 2, ¿sí? Pero acá tenemos un factor que es bastante clave. Los órganos reproductivos estarían en el área que representa a Grecia. Y esa es la forma en que Grecia siempre se ha estado reproduciendo en todos los imperios, introduciendo a su cultura mediante su filosofía, introduciéndose en los otros pueblos, ¿verdad? No han sido, como ya lo decimos, creadores de grandes imperios, con la única excepción del imperio griego, justamente, y que duró realmente un pequeño momento, porque después se dividió y sí, formaron grandes imperios importantes, pero no fue el imperio griego nuevamente. Dos de los primeros filósofos griegos de los cuales tenemos conocimiento son Heráclito y Protágoras, ¿verdad? Son ídolos para ellos. 3 de sus dichos son: todas las cosas fluyen, nunca se puede entrar 2 veces en el mismo río, y el hombre es la medida de todas las cosas. Yo creo que, por lo menos parafraseado, todo el mundo ha escuchado alguna de estas frases alguna vez. Y es sorprendente cómo estos 3 dichos realmente resumen
el ideal, la esencia del humanismo, ¿no? Afirman que todo es relativo, que no existen absolutos morales o legales y que el hombre es la más alta autoridad del universo por encima de cualquier Dios que quiera colocarse encima de ellos, inclusive su propio creador. Los griegos básicamente idolatraban la mente humana y lo siguen haciendo. El concepto que tenía Aristóteles de Dios, de deidad, era el de una mente perfecta que se contemplaba a sí misma, ¿sí? Porque nada inferior a ella misma era digno de ser contemplado. De aquí surge toda la filosofía del racionalismo, que es bastante enfermiza. Además de la filosofía, otro elemento primordial de la cultura griega era el énfasis dado a las competencias atléticas, ¿verdad? Que son también sumamente mencionadas y muy conocidas. Los Juegos Olímpicos constituían una idolatría al cuerpo, la carne, lo cual se ha visto que ha renacido en este último, desde el siglo pasado y en este siglo continúa, ¿verdad? Hoy día los programas de televisión más vistos son grandes competencias deportivas internacionales y el exhibicionismo corporal en sí, toda la parte que sea gimnasia, mantenimiento del cuerpo y todo lo demás. Mantener el cuerpo saludable es una cosa realmente buena, pero la exageración llevada a la parte del exhibicionismo o al, ¿cómo que lo llama? La cultura del cuerpo, ¿no? Que ellos lo toman prácticamente como un culto y hacen, esculpen sus propios cuerpos, ¿no es cierto? Y que toman bomba y toman cosas, ¿no es cierto?, para hacer crecer los músculos y todo lo demás, eso ya es una cosa que está fuera de lo normal, ¿verdad? Entonces, todos estos defectos del humanismo griego se han hecho cada vez más evidentes en nuestra cultura occidental a lo largo del siglo pasado y de este, que son prácticamente lo mismo históricamente hablando, ¿no es cierto? El humanismo se vende como modelo de carácter y filosofía para niños, empaquetado, ¿no es cierto?, en un paquete que nos venden para el bien de nuestros hijos, ¿sí? Así como nuestros padres lo compraron para nosotros, con buenas intenciones, ¿sí? Todos pensábamos que la democracia era una cosa maravillosa, y que el humanismo también lo era, porque era, bueno, el desarrollo, ¿no es cierto?, del hombre, la cosa fantástica. No sé realmente cómo el cristianismo no comprendieron, no vieron justamente esta nueva rebelión satánica en contra del gobierno de Yahweh, ¿no es cierto? ¿Cómo no lo vimos en su momento? Muchas de sus ideas, de las ideas que ellos promueven así a la venta acerca de la educación humanista para nuestros hijos, parecen buenas a primera vista, ¿sí? El problema es la letra chiquitita, ¿no es cierto?, que viene siempre en los contratos, ¿no es cierto?, esas que viene con el programa y se instala sin que nosotros sepamos. Y también el hecho de que muchas veces nosotros aceptamos una primera entrega, pero en las siguientes entregas no viene exactamente el mismo material, vienen otras cosas incluidas que nosotros dejamos de mirar, como por ejemplo, podemos mirar una serie con nuestros hijos, vemos los primeros capítulos, nos parece bien, y a partir del capítulo 10 en adelante se vuelve cualquier otra cosa, pero nosotros ya dejamos a nuestros hijos con la caja boba. Entonces, la caja boba es la que administra las mentes de nuestros hijos y les enseña las cosas que ellos quieren enseñar. Cuando digo 10 capítulos adelante, me estoy haciendo un paralelo, ¿no es cierto?, con varias generaciones. Más adelante, cada vez más dejan a sus hijos delante del televisor, ¿no es cierto?, que los manipula mentalmente, ¿no es cierto? Además de desvalorizar los valores básicos familiares y tradicionales, una cosa que ya hemos mencionado, es típica de los descendientes de Jefet. Ellos no tenían valores familiares, sino que todo era clan, todo era una gran familia, ¿no es cierto? Que son esas cosas que a ellos les gusta tanto repetir. Entonces, esta exaltación del hombre es la potestad que finalmente hará surgir realmente al anticristo, cuyo nombre es el número del hombre, ¿no? Como decimos, es la exaltación del hombre. El hombre de pecado, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Elohim y es objeto de culto, al punto de establecerse en el templo de Elohim para ser proclamado Elohim mismo, ¿no es cierto? Como dice 2 Tesalonicenses.
las escrituras revelan que este personaje someterá a todo aquel que haya rechazado el amor por la verdad. Por esta razón, Yahweh les enviará un poderoso engaño para que crean en la mentira. Es decir, la mentira original en la cual Satanás engañó a nuestros primeros padres, que es la misma que está diciendo hoy. Ustedes serán dioses, ¿sí? Serán como dioses. Sin embargo, antes de la etapa final de la tribulación, Yahweh todavía tiene tremendos propósitos que cumplir con la novia, ¿no? Lo que incluye también a Israel que cree en Mashiach y que va a creer, porque todavía hay gente que se va a pronunciar en su momento. Va a haber una gran cosecha de misericordia que va a estar antes de la cosecha del juicio. Eso está en el capítulo, en Gilgalut, ¿verdad? Capítulo 14. Y Zacarías 9, en el capítulo 9 también revela la forma en que esto sucederá, ¿no es cierto? Que nos prepara para estas cosas. Dice, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia. ¿No es cierto? Los hijos de Grecia son los que creen y adhieren al engaño del humanismo, entre otras cosas, entre otras ventas, la democracia, todo lo que viene, de lo que proviene de crear una ciudad. Esto es la continuación siempre, estamos hablando siempre de la continuación de las mismas cosas. Estamos hablando de la continuación de aquella edificación de la primera ciudad que hizo Caín y que después se fue desarrollando a lo largo de las civilizaciones, ¿no es cierto? Es aquella primera religión de la cual ya hablamos, la falsa religión que se crea la línea de la serpiente. Entonces, toda la gente que cree en estas cosas son los hijos de Grecia. Los hijos de Sión son los que se mantienen firmes en la palabra de Yahweh y se apropian tanto de sus promesas como de sus pactos, ¿no es cierto? De ellos se dirá, y han vencido a Hasatán por medio de la sangre del Cordero y de las palabras del testimonio de ellos, menospreciaron su vida hasta la muerte. Estas serán personas en cuya vida hay una única prioridad, ¿sí? Hacer la voluntad de Yahweh será más importante para ellos que aferrarse a la vida misma, lo cual requiere una gran firmeza, ¿no es cierto? Frente a este desafío, cada uno de nosotros deberíamos preguntarnos hoy, ¿no?, si estamos listos para tomar nuestro lugar como hijos de Sión, ¿no es cierto? Porque los tiempos aprietan, por así decir. Los otros hijos son, el quinto fue Tubal. Este quinto hijo de Jefet está conectado con Tabal, un reino de Anatolia, por medio de una antigua tribu de los Tibarenis, tanto íberos del Cáucaso y la península ibérica, de España y Portugal, ¿sí? A veces también es visto como el antepasado de los ilirios. Su pueblo se llamó Tubales o Tabales, ¿sí? De ahí viene el nombre de talibanes realmente. Su patria era el Asia Menor. Comerciaban con tiros, portando esclavos y vasos de cobre, básicamente, que es lo que se menciona en los documentos antiguos. Gog, que es enemigo del pueblo de Yahweh, de Israel, ¿verdad? Era príncipe de Tubal, como dicen las escrituras. En el idioma sirio es Tabal y en el griego es Tibarenoi. Josefo dice también que los íberos de Italia eran descendientes de Tubal. En palabras suyas dice, Tobel fundó los tobelitas, ahora llamados iberis. También es posible que en el río Tíber tengamos una reminiscencia de esta persona, de este antecesor, y sea justamente lo que tenemos como los íberos, ¿verdad? Según otros, los moji y los tibareni quedaron incluidos en una satrapía de Darío, fueron absorbidos, por así decir, ¿sí? Primeramente fueron enemigos de los asirios, y Tiglat-Pileser II también los menciona haber recibido tributos de reyes de la tierra de Tubal, ¿no es cierto? Entonces, de este grupo realmente no se sabe mucho más que estas cosas. Algunos encontraron remanentes de ellos al sur del Mar Negro en épocas antiguas. Mucho más tarde en la historia nos encontramos con la palabra Mesec en la forma de Moscovio, ¿no es cierto? Porque lo vamos a ver ahora relacionado, porque estas dos, las ciudades de Moscú y Tobolski, pueden ser la continuación de los nombres de Mesec y Tubal, ¿sí?
Mesec es el sexto hijo que vamos a ver ahora, y se supone que también se dirigió a Asia Menor, al norte de Armenia. Su nombre significa posesión. Es considerado como la tribu Mushki de Anatolia, que eran supuestamente los antepasados de los georgianos, de Georgia, ¿sí? Que estuvo tan intervenida por la ONU. Pero también están conectados con los pueblos del mar, que vagaban por el mar Mediterráneo y que eran terribles piratas, ¿sí? Se dedicaron al comercio de esclavos y utensilios de metal. Los nombres de Mesec y Tubal aparecen en las inscripciones asirias, como decimos. Mesec se encuentra en los monumentos asirios como Muska, probablemente pronunciado Muskai, por eso es que se los asocia con Moscú, ¿no es cierto? En tiempos de Ezequías, la posición de este pueblo fue descrita por Herodoto como Armenia, ¿sí? La capital mosquiana también era conocida por Josefo, ellos lo nombran siempre relacionado, de manera que algo históricamente habría, pero no existen demasiados datos. El séptimo y último hijo, que ya terminamos con los hijos de Yefet, es Tirás. Este nombre también no se sabe demasiado de este hijo. Este nombre suele estar relacionado con los tracios, un pueblo antiguo que apareció por primera vez en registro allá por el 700 antes de Cristo. También ha sido asociado con los pueblos del mar, ¿no es cierto?, como Turya, como si fueran los turcos, ¿no es cierto?, y como los Tirsenoi, que fueron los etruscos, los antepasados de los romanos. A veces ha sido también asociado con la región de Anatolia, también en Turquía, ¿verdad? Su región fue el mar Egeo, centradamente. Los Tusas son también mencionados por Ramsés III, que dice que invadieron Egipto alrededor del siglo III antes de Cristo. Y se dice también que una rama de los tracios se convirtió en los godos, que fueron vencidos por el rey Darío en el 500 antes de Cristo, en el 515 antes de Cristo. Para la época de Alejandro Magno estaban establecidos ya en la desembocadura del Danubio, hablamos de Europa, ¿no es cierto? Finalmente se unieron con los dacia y a partir de entonces estuvieron luchando contra los romanos hasta que fueron incorporados, fueron derrotados e incorporados, como tantos pueblos fueron incorporados dentro del Imperio Romano. Y con esto terminamos con los descendientes de Jefet, que como dije desde el principio, el artículo de hoy era bastante corto porque se sabe muy poco realmente acerca de ellos. De los que más conocemos es de los griegos, pero como los vamos a ir mencionando a lo largo de las escrituras, yo no estoy mencionando hoy en estos estudios solamente las semillas de estos pueblos, ¿sí? No las cosas más gruesas, con algunas excepciones de que no vuelvan a ser mencionados, entonces las menciono ahora y listo. Pero básicamente solamente estoy mostrando las semillas porque van a volver a aparecer a lo largo de todos nuestros estudios y entonces iremos estudiando el resto de sus aportes culturales, digamos, que han hecho a toda la humanidad. Entonces ahora quedo a disposición de ustedes para que hagan las preguntas que necesitan. No confundas a Tubal con Tubal-Caín. Tubal es un descendiente de Yefet, que es postdiluviano, y Tubal-Caín es prediluviano, y es descendiente de Caín, ¿no es cierto?, por la línea de Lemej. Y fue uno de los 4 terroríficos hijos de Lemej que fueron los que obtuvieron el conocimiento directo de los vigilantes, pero ellos fueron prediluvianos. La línea de Tubal que está mencionada acá es Yefetita, es de otro linaje, por así decir, y es postdiluviano también. Tampoco se los menciona demasiado, ¿no es cierto? El humanismo y el ateísmo son primos hermanos, van juntos, son lo mismo. O sea, uno se desprende del otro. Son exactamente la misma cosa. El humanismo, aunque no lo diga de forma directa, la filosofía griega siempre rechaza todo lo que sea revelación divina, rechaza todo,
lo que pueda venir del lado del espíritu. Todo tiene que ser racionalizado. Esa es la base de la filosofía griega, ¿no es cierto? Y aunque no se plantean a sí mismos como religión, en el fondo lo son porque cada uno elabora su teoría y detrás vienen sus grupitos de alumnos que lo siguen y creen a rajatabla en lo que cada uno de estos inventa, que son cosas de lo más disparatadas, hay de todos los colores. Cada sabio fundaba su escuela y elaboraba su teoría de las cosas en general, ¿no es cierto? Desde la creación del universo hasta, no sé, el funcionamiento de no sé, cualquier cosa, la creación de un zapato. Todo podía llegar a ser analizado por esta gente y era creído absolutamente por sus seguidores o no, y se separaban y formaban una nueva escuela. Estas son nuevas religiones, son religiones racionalistas, por así decir, pero siguen siendo lo mismo. Los alumnos tienen fe absoluta en sus maestros, y es exactamente lo mismo que se practica actualmente con la ciencia. Los alumnos creen absolutamente en lo que los libros dicen, en lo que los profesores enseñan, sin comprobar si las cosas son verdaderas o no, o si son vigentes o no. Ay, se corta cada rato, qué lástima. Bueno, dentro de un rato yo subo ya el video y lo pueden mirar después ya terminado. Eh, Me dice Paula y David, ¿por qué en nuestra sociedad quedó más lo griego que lo de otra cultura? Por la cuestión del dominio y porque ah, es el disfraz más agradable, ¿tá? Que ha tenido todo lo satánico. Los helenistas, todo lo que sea helenista es considerado como refinado, como culto, como bien visto, como agradable, amantes de las artes, de la belleza, ¿no es cierto? Todo ese tipo de cosas ha sido inculcado como algo que debe ser perseguido como correcto, por así decir. Entonces todas esas cosas nos han sido metidas en la cabeza que son buenas y han sido metidas porque justamente tienen un aspecto agradable. Hace mucho tiempo que Hasatán se dio cuenta de que por la fuerza no lograba nada, al contrario, cada vez que iba por la fuerza salía perdiendo. Entonces dejó el lado de la fuerza y se metió por el lado de la infiltración sutil, por así decir. Se disfrazó de ángel de luz a partir de entonces y ha tenido un terrible éxito. Ha infiltrado todas las sociedades y está en todas partes metido. Ha conseguido una globalización realmente de toda la humanidad. Me dice Luis, prácticamente se explica la procedencia de Europa hacia África e India, pero ¿de dónde proceden los nativos de América? Indios, incas, zonas y guaraníes. Ese es un tema completamente aparte. Yo sinceramente no lo voy a tocar porque no tiene base bíblica, ¿tá? Entonces yo no lo voy a tocar en el tema de las escrituras. Sin embargo, evidentemente sí tenemos un tipo de colonización, en algún momento hubo algún tipo de contacto con América. Ahora, las teorías son muchas, realmente hay muchas teorías diferentes, desde que quedaron allá hasta que pasaron por el mar de Bering, hay muchas teorías. ¿Cuál es la verdadera? No lo sé, porque no pasan de teorías. Hasta hoy no hay nada realmente que haya sido completamente comprobado en ese sentido. Entonces no sabemos cuál es el origen. Sin embargo, el origen es uno solo. En ese sentido, yo no tengo la menor duda de que todo procede justamente de Noah y sus 3 hijos. De alguna forma llegaron hasta América. Hace unos 30 años atrás hubo una película que se llamó Kon-Tiki. Kon-Tiki es el nombre de una balsa que fue creada como si fuera una balsa realmente nativa, fue hecha con tronco, fue hecha como los nativos fabricarían una balsa en África y cruzaron, efectivamente fue documentado porque todo el viaje fue grabado, fueron siendo grabados acompañados por barcos, mientras la balsa hacía su trayectoria con
sus suplimentos no tuvieron la ayuda de los barcos, solamente fue documentado y llegaron hasta las costas de América. De manera que simplemente probaron que se podía, ¿tá? No que hubiera sido así ni nada por el estilo. Simplemente probaron que se podía haber habido un pasaje por ese lado. Si hubo o no más islas en el medio, no sabemos, hay muchas cosas que pueden haber sido. Realmente el tema de América es bastante controvertido. Dice Laura, muy interesante cómo se fueron formando las naciones hasta ahora, subsisten, aunque digan que desaparecieron, están ahí, están todas ahí. Y lo vamos a ver en la próxima charla, Fabio, la próxima charla es mañana, de la otra serie. Pasado mañana, el martes, viene la siguiente charla de esta serie, que va a ser los descendientes de Ham. Esos son un poquito más jugosos, por así decir, han tenido más presencia. Pero como vemos, de los diefetitas sale el sistema filosófico actual de la actualidad, el sistema actual, el sistema de la cultura, el sistema actual es netamente diefetita. Los diefetitas en ese sentido se unieron con los jamitas y que son los que han hecho siempre la promoción de las cosas de poder en sí, ¿no? O sea, las grandes civilizaciones de gran poderío y de gran expansión en sí han sido normalmente las jamitas, que han estado siempre en contra y luchando contra las semitas. Y han sido también los promotores de todo lo que sea tecnología. Entonces, esta unión entre estas dos partes la vamos a ver muy reflejada en nuestra sociedad actual. La vemos básicamente, está más que clara. Y sin embargo, también existe otra unión, que es la de Yefet y los semitas. Ham y Shem ya dijimos que no se pueden ver entre ellos, así que no hay ningún tipo de unión, pero entre Yefet y los semitas se creó otra rama, digamos, de unión, ¿no es cierto?, de una unión que no es que sea visible, sino que esta unión ha generado las grandes instituciones religiosas, desde el punto de vista teológico, básicamente. Eso ya lo vimos la vez pasada, que cómo se había generado. Y acá viene Nicolás, que se portó muy bien hoy. Gracias a ustedes, entonces, por todo. Hoy se portó bien. Dice chao para todo el mundo. Chao. Chao. Entonces nos vemos, los espero a todos en la charla de mañana. No dejen de seguir la otra serie. Y si no tienen más preguntas, gracias. Él es lindo, ¿no? Chao, gente. Hasta mañana a todos. La verdad que hoy se portó bien. Hasta mañana.